Hola, ¿qué tal? En esta ocasión veremos lo que son los circuitos RLC en paralelo y sin fuente. Es un circuito de segundo orden porque tiene dos elementos que almacenan energía, dos elementos dinámicos, y su comportamiento es muy diferente a los circuitos que son RLC en serie. Decimos sin fuente porque en algún momento esto pudo haber estado conectado a una fuente de voltaje, una fuente de corriente, no importa cómo haya sido esa conexión, pero en el momento en el que se desconectó esa fuente de energía, ahora el inductor y el capacitor son los que proporcionarán la energía al sistema, pero esa energía pues tenderá a ser cero ya que no está conectado a alguna fuente, ¿de acuerdo? Bueno, para analizar este circuito, lo primero que haremos es considerar que al tener un sistema de elementos conectados en paralelo, yo puedo utilizar un análisis de nodos en lugar de un análisis por mallas, como se hizo, por ejemplo, para el caso anterior. En este caso, yo puedo decir que en ese análisis de nodos, el análisis en el nodo X o en el nodo superior que voy a poner aquí, va a ser igual a que IR más IL más IC, todo eso es igual a cero. Si yo despejo eh, y reescribo esta ecuación, lo que voy a tener es que la corriente por ley de Ohm es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿El voltaje de quién? Pues de todos los elementos. El voltaje en el capacitor va a ser el mismo voltaje que en el inductor, va a ser el mismo voltaje que en el resistor, que simplemente se está representando como V. Entonces, el voltaje sobre el resistor me da la corriente, más la corriente en el inductor. Recordemos que el voltaje en el inductor es igual a L veces la diferencial de la corriente a través del tiempo. Por lo tanto, si yo quiero obtener la corriente, esto va a ser igual a 1 sobre L, la integral del voltaje del inductor respecto al tiempo. Pero el voltaje del inductor es el mismo voltaje que en los otros elementos y por lo tanto, lo único que voy a hacer es escribir V de T más, en este caso, el voltaje del capacitor, que como bien sabemos es C, perdón, la corriente del capacitor, que como bien sabemos es C, diferencial de V de C respecto al tiempo. Como este es el mismo voltaje que los otros elementos, entonces vamos a poner simplemente más C veces la diferencial del voltaje respecto al tiempo. Y todo eso es igual a cero. Ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es desaparecer esta integral y por lo tanto aplicamos una derivada. Aplicamos la derivada de t, ¿vale? Al derivar esto me va a quedar como va a quedar algo así como la diferencial del voltaje 1 sobre r de t más 1 sobre l la diferencial del voltaje respecto al tiempo más c veces la diferencial del voltaje al cuadrado. Perdón, aquí ya no quedaba nada, aquí simplemente el voltaje sobre L. Y aquí sería el diferencial del voltaje al cuadrado respecto al tiempo y todo eso igual a cero. Reordenamos y esto me va a quedar como dB, la diferencial, la segunda diferencial, perdón, está mal escrito ahí. La segunda diferencial de voltaje, así, respecto al tiempo, más la primera diferencial del voltaje respecto al tiempo, aquí va a quedar 1 sobre RC, que este capacitor, estoy dividiendo todos los elementos entre C para desaparecer a este, y me queda 1 sobre RC. Y aquí me va a quedar más 1 sobre LC por el voltaje. Todo es igual a cero. Entonces, si nosotros aplicamos lo que vimos anteriormente, donde dijimos que S cuadrada era esa diferencial, entonces va a ser, eh, entonces nos va a quedar como S cuadrada más 1 en RCS más 1 sobre LC. Estamos diciendo que
que esto es igual a cero. Y por lo tanto, esta es nuestra llamada ecuación característica. Ecuación característica. Nota que es muy diferente a lo que vimos en el sistemas que son RLC en serie. Bueno, como esa es nuestra ecuación característica, y si yo quiero darle soluciones a S, si quiero encontrar S1 y 2, pues esto recuerda que es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC. Todo eso dividido entre 2A. Dada esta idea, entonces este término, a ver, no se nota mucho esa. mm, Este término será A, este término será B, este término será C. Y si yo sustituyo, voy a tener que S12 es igual a menos B, que sería 1/RC más menos la raíz cuadrada de B cuadrada, que sería 1/RC al cuadrado, menos 4AC. 4AC sería 4 por 1/LC, 4/LC, y todo eso dividido entre 2A, entre 2. Nada más, ¿verdad? Muy bien, entonces, a ver, reescribo esto. Y esto puede también reescribirse como, a ver, si yo paso dividiendo este 2 aquí, yo puedo reescribir esto como igual a menos 1/2RC más menos. Y como todo ese 2 puedo reescribirlo como la raíz de 4. Y aquí arriba tengo 1/RC al cuadrado menos 4/LC. Puedo dividir este término entre cada uno de estos y me va a quedar lo siguiente, que las raíces 1 y 2 de S son 2 veces RC más menos. La raíz de 4 es 2, ¿verdad? Entonces S2 va a pasar acá como 1/2RC, todo eso al cuadrado, menos la raíz de 4 en este término va a quedar como menos 1/LC. Y ahí está, esa es mi ecuación. Voy a reescribirla bien porque quedó muy feo. Esto es igual a menos 1/2RC más menos la raíz de 1/2RC al cuadrado menos 4 sobre, perdón, menos 1/LC. Muy bien. Ahora, sabiendo eso, yo voy a voy a copiar toda esta ecuación, me la voy a llevar aquí arriba para que hagamos el posterior análisis. Sabiendo eso, que esta es la raíz de 1 y 2. Entonces yo tengo dos condiciones, tres condiciones al igual que vimos la otra vez. Este resultado puede tener raíces reales negativas, puede tener raíces reales iguales negativas. Aquí le voy a poner negativas y diferentes. Y puede tener valores imaginarios. Bueno, complejos, no imaginarios. Complejos. Es decir, que tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Y eso a qué se va a deber? Bueno, al resultado de esta expresión. Si yo digo que esta expresión, si yo digo que esta expresión es
este valor es mayor a este de acá, o este valor es mayor a este de acá, o que estos son iguales, bueno, pues voy a tener esas condiciones de las que ya hablamos en algún momento. Recuerda, tenemos esas dos condiciones. Y yo voy a decir que para poder analizar esto, vamos a decir que alfa es igual a 1/2 RC y que omega O es igual a 1/raíz de LC. De tal forma que esta ecuación, otra vez, va a ser escrita como S1 y 2 es igual a menos alfa más menos la raíz de quién? De alfa al cuadrado menos omega al cuadrado. Y tenemos una versión muy parecida a lo que vimos con los circuitos RLC en serie. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos tres diferentes casos, ¿verdad? ¿Cuál es el primer caso? Voy a ponerlo con otro color. Caso sobre amortiguado. Sobre amortiguado. ¿De acuerdo? O sea que es muy lento en llegar a un valor final, en este caso el cero. Y para el caso sobre amortiguado, perdón, yo sé que las raíces deben de ser reales. Vamos a ponerle aquí raíces, perdón, sí, raíces reales, negativas y diferentes entre ellas. Y por lo tanto, ese caso corresponde a que alfa al cuadrado, o alfa simplemente, alfa sea mayor a omega cero. Si alfa es mayor a omega cero, esto quiere decir que la raíz es de un valor positivo. Y entonces, valor negativo más positivo, valor negativo menos positivo, pues me da un valor negativo real seguramente, porque este va a ser mayor en magnitud que este resultado. Entonces, las dos van a ser reales, negativas y diferentes, porque eso es más, menos, por esa razón. Y la solución para este sistema, como ya hicimos un análisis previo, ya no tienes que desgastarte haciendo más, es igual a A1 e a la S1t más A2 e a la S2t. Se acabó. Ahora, para el caso críticamente amortiguado. Eso quiere decir que las raíces son iguales. Y para que tú tengas las raíces iguales, pues simplemente debes de entender que si S1 y S2 valen lo mismo, es porque no se le está sumando nada. Por lo tanto, alfa y omega valen lo mismo para que esta raíz sea raíz de cero, sea cero. Entonces aquí ponemos eh, alfa igual a omega. Muy bien. Y la solución de este sistema, cuando tenemos dos raíces iguales, recuerda que es e de t igual a A1 más A2 por t, y todo esto multiplicado por e a la menos alfa t. También se acabó. Ahora, el último caso. El caso sobre, perdón, subamortiguado. Subamortiguado. Para el caso subamortiguado, entonces conocemos que eh, es una oscilación, ¿verdad? Y para que sea una oscilación, las raíces tienen que ser complejas. Y para que sea complejo, el valor omega cero debe de ser mayor a alfa, de tal forma que esta diferencia sea negativa. O sea, un valor pequeño menos un valor más grande me sale negativo. La raíz de un valor negativo es menos j o menos i, el imaginario. Caso subamortiguado, vamos a tener raíces complejas. Una parte real negativa y la otra parte imaginaria. Y esto se da únicamente ¿cuándo qué? Cuando omega O es mayor a alfa. Y el resultado, más bien la expresión que va a determinar el voltaje, va a ser el voltaje en el tiempo igual a E a la menos alfa t
que multiplica a A1 por el coseno de omega de t más A2 por el seno de omega de t. Y eso ya lo vimos en una versión pasada. Y bueno, esas son las condiciones. Lo que ahora debemos de encontrar, voy a copiar este circuito, copiar esto a una nueva hoja. Y determinemos, por ejemplo, cuáles son las constantes. En el caso del análisis de circuitos RLC, nosotros siempre obteníamos una constante a partir de conocer el valor inicial del sistema cuando éste cambiaba, ¿no? Es decir, yo tenía una fuente de voltaje, de corriente, de lo que sea, tengo por aquí un switch que se abre en el tiempo igual a cero, yo necesito conocer el voltaje en ese instante y ese va a ser mi voltaje inicial, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. eh, Mi voltaje inicial lo voy a conocer como el voltaje cero porque voy a borrar todo esto. Bueno, esa parte no tuve que haberlo borrado. Vamos a decir mi voltaje final, como es el voltaje del capacitor, le voy a llamar el voltaje O, que es mi voltaje inicial en el tiempo igual a cero. ¿Sale? Cuando hubo un cambio de condiciones en el circuito. Ese, entonces, este sistema yo lo puedo reescribir como, ok, I de R más I de L más I de C igual a cero, por análisis de nodos. Entonces, ahora en función del voltaje final, el voltaje inicial, o la condición inicial de voltaje, yo voy a tener el voltaje cero sobre R es igual a IR, más IL es simplemente I0, le voy a llamar I0 a la condición inicial de corriente, ¿vale? Que no estamos observando aquí la derivada como en el caso anterior, simplemente le estoy poniendo I0 porque es el valor inicial de la corriente, ¿sale? Y C, pero I se recuerda que es C veces la diferencial del voltaje en el tiempo igual a cero respecto al tiempo, con las condiciones de T igual a cero. Y todo eso es igual a cero, ¿sale? Por la idea. Entonces, si yo despejo de B de cero respecto al tiempo, esto va a ser igual a qué cosa. O sea, simplemente despejo de aquí y me va a quedar que vamos a tener menos V0 sobre R más I O, todo eso dividido entre C. Reescribo esta ecuación respecto al tiempo y esto es igual a menos 1 sobre RC, vamos a factorizar, aquí sería B0 más RI0 y se acabó. De esta forma yo puedo conocer cuál es el valor inicial de mi sistema, ¿de acuerdo? Y obtener la solución de las raíces del circuito. Esto se entenderá mejor con un ejercicio. Pero de momento, para esta parte, aquí vamos a terminar la explicación.